Entonces vamos a ver los procesos de sedimentación de la fosa chilena. Aquí se muestra un mapa de la batimetría de la fosa. Aquí está sería la fosa, esta parte de acá. Y el punto triple está más o menos por aquí. Ahí estaría el sur del punto triple y todo el norte hacia el norte de Chile. Entonces, este sería el punto triple, por ejemplo. Ahí iría la dorsal de Chile, falla transformante, dorsal de Chile, falla transformante, dorsal de Chile, punto triple. Y aquí hacia el norte tenemos la fosa sedimentada. Y acá también. Acá hay poco sedimento porque está muy levantado, hay alta topografía y los sedimentos son las partes más profundas. Ahora estos sedimentos casi todos vienen del continente. Si hacemos un perfil, por ejemplo, así, perpendicular a la fosa, más al norte, por ejemplo, en Biobío, aquí está el Biobío, aquí está la península de Arauco, eh, acá está Imperial, Tolten. Si hacemos perfiles así, veríamos cosas de esta forma, ¿ya? Veríamos sedimentos con estratos bien definidos y un espesor máximo de hasta, bueno, es variable, pero oscila entre 2 y 3,5 kilómetros en las partes más profundas, en las partes más espesas. Ahora, si vemos con mayor detalle los estratos de la capa de la fosa sedimentaria, veríamos lo siguiente. Veríamos el techo del basamento oceánico, veríamos un reflector prominente aquí, otro reflector prominente, otro reflector prominente y otro más, que el fondo del mar, la capa de arriba. ¿Ya? Entonces ahí vemos la amplitud fuerte, fuerte, fuerte. Entonces, en el fondo, aquí está el techo del basamento, aquí tenemos como una sedimentación continua, y después tenemos un reflector más, más fuerte, después sedimentación continua, y después un basamento, después un reflector más fuerte. Pero además de eso, si ustedes se dan cuenta, aquí hay ciclicidad, o una especie de un patrón de equidistancia. Esto es más o menos equidistante. En el fondo, estas sedimentaciones, estos estratos, están equidistantes, lo que muestra que es una secuencia periódica, que tiene un periodo, un ciclo bien definido. Y si lo vemos en años, ya, si esto lo traducimos a tiempo, aquí está la escala de tiempo, tiene una diferencia entre un reflector y otro, es como de 150 kiloaños, 150.000 años. Y lo otro es que se puede hacer una correlación entre los reflectores prominentes con los picos de temperaturas altas y altas concentraciones de CO2. O sea, alta calor, alta temperatura y alta concentración de CO2, donde está el reflector. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que los, eh, los reflectores ocurren cuando la temperatura es alta y hay alto CO2 en la atmósfera. ¿Ya? Acá se ve en tierra algunos estratos, ahí se ven los estratos eh, sedimentarios, digamos, que han sido abductados en el Mediterráneo. ¿Ya? Entonces, eh, cuando, ahí está, sedimentación cíclica cada 100 y 150 kiloaños. Entonces, esa sedimentación cíclica, eh, ¿por qué es cíclica? ¿A qué fenómeno geológico responde? Porque
¿Qué cosas son cíclicas? Bueno, obviamente es cíclico el día y la noche, las estaciones del año, el invierno, verano, otoño, primavera, pero también son cíclicas a escala más grande, a escala más larga, las glaciaciones, ¿cierto? Los periodos glaciales y los periodos interglaciares. Bueno, hay cosas que son superglaciaciones, que son otras cosas, pero las glaciaciones, las interglaciaciones son periodos 100% astronómicos, que dependen de las órbitas de la Tierra. La Tierra tiene tres órbitas, tiene órbita de excentricidad, ahí está, excentricidad que cambia el radio del círculo, de la órbita con respecto al Sol a una elipse, o sea, oscila entre un círculo a una elipse. Eso tiene un periodo de 100 kiloaños, 100.000 años. También tiene una órbita de oblicuidad que oscila entre los 21,5 a 24,5 en 41.000 años, que es el cambio del eje, ¿ya? Eso produce bastante diferencia porque si está más alejado del Sol o más cerca del Sol va a producir cambios brutales de temperatura. Y la otra órbita es la precesión, que es el momento de rumbo, ¿cierto? Como un trompo que oscila el eje azimutal. Y eso tiene un periodo de 26 kiloaños, 26.000 años. Entonces, si mezclamos, y todas estas ocurren simultáneamente, todas estas tres órbitas ocurren simultáneamente, así que son bastante sensibles al tiempo, a la temperatura, a la posición con respecto al Sol y a la producción de glaciaciones y periodos interglaciares. ¿Ya? Entonces, primer orden, lo que más afecta al clima lejos es la órbita terrestre. ¿Ya? Eso es lo que más afecta al clima terrestre, lejos, por lejos. ¿Ya? Los seres vivos son segundo orden. Y eso hace que haya glaciaciones y periodos interglaciares. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la sedimentación? Bueno, si vemos aquí se muestra una escala de tiempo arriba y precesión, oblicuidad, las órbitas, aquí están los pics. Eh, y al combinar todas las órbitas, no sé si es temperatura o qué, pero aquí se hace la correlación entre los tiempos y los pics de hot, de caliente, de alta temperatura, y de frío. Entonces, si se dan cuenta, las glaciaciones son cíclicas, ¿ya? Son cíclicas. Interglaciar, glaciar. Interglacial, glacial. Cuando es frío, glacial. Cuando es caliente, es interglacial, ¿ya? Entonces, claro, la correlación es presente. Ahora en el presente estamos en un periodo interglacial. Por eso hace calor, relativamente, ¿ya? Por eso se derriten los hielos. Y estamos aquí. Entonces, si se dan cuenta, en el presente tenemos un superreflector. Cuando hace frío, cuando estamos en glaciar, estamos acá entre medio. Después volvemos a tener un pic de calor, estamos en un reflector. ¿Ya? Entonces, en el fondo, todos estos reflectores fuertes corresponden a periodos interglaciares y los que están aquí como más blancos son periodos glaciales. En otras palabras, la sedimentación ocurre o se facilita cuando estamos en periodos glaciares, sedimentación en la fosa, estoy hablando yo, porque todo esto es la fosa. Entonces, cuando estamos en periodo glacial, se favorece la sedimentación en la fosa. Cuando estamos en periodo interglaciar, como ahora, no se favorece la sedimentación en la fosa. Eso es lo que muestra la correlación de los tiempos. Ahora, ¿tiene sentido eso o no tiene sentido? ¿Qué creen ustedes? ¿Tiene sentido de que cuando estemos en un periodo glacial
¿Haya más sedimentación en la fosa? Yo no sé mucho de sedimentación, pero me esperaba lo inverso, como que en los interglaciares con derretimiento hubiese más sedimentación. Ya. Sí, no, no es tan intuitivo. Veamos cómo se explica. Ahí está la explicación. Eh, entonces aquí tenemos la cordillera de los Andes, ¿cierto? Acá tenemos la plataforma continental, aquí tenemos la fosa. La parte de arriba es un periodo glacial y la parte de abajo es un periodo interglacial. Entonces vamos arriba. Arriba, cuando estamos en un periodo glacial, ¿qué pasa con el nivel del agua? Baja. ¿Por qué? Porque mucha del agua de la Tierra está congelada, ¿cierto? Entonces, los glaciares son más grandes, los icebergs son más grandes, los campos de hielo son más grandes y baja el nivel del mar. Baja tanto el nivel del mar que se estima que baja unos 100 a 150 metros, ¿ya? Y eso justo coincide con el borde de la plataforma continental. Entonces, como baja el agua, los sedimentos que vienen de los Andes, por, la, por las glaciaciones que también transportan sedimentos, transportan, erodan, ¿cierto? Las morrenas transportan material, llegan fácilmente, como no hay agua que las frene, llegan fácilmente hasta el borde de la plataforma. Entonces ahí el sedimento cae, ¿ya? Cae, al tener contacto con el agua, cae. Por medio de corrientes turbidíticas, ¿ya? O sedimentos del continente, caben los sedimentos que son transportados por los glaciares fácilmente. ¿Por qué? Porque no hay agua en la plataforma. Pero cuando estaba en un periodo interglacial como ahora, el nivel del agua sube, ¿cierto? Y sube esa cantidad, 100 a 100 o 150 metros. Entonces aquí la plataforma continental está totalmente sumergida. Entonces los sedimentos que vienen del continente, bueno, para empezar hay menos glaciares, entonces menos transporte hacia el continente, y una vez que llega, o sea, al mar, perdón, y una vez que llega al mar, estos son frenados por el agua. Entonces los sedimentos se quedan acá, se quedan en la continental shelf, en la plataforma continental, y se forman aquí cuencas de antearco, ¿ya? Entonces los sedimentos en vez de caer acá, se quedan acá, arriba, y se forman las cuencas de antearco, ¿ya? Entonces, esto muestra que los periodos glaciales favorecen la sedimentación y los periodos interglaciares eh, no favorecen la sedimentación en la fosa, pero sí podría favorecer la sedimentación en las cuencas de antearco, ¿ya? Esa es la razón. Ahora, este es un mecanismo para producir sedimentación en la fosa. No es el único, es uno, ¿ya? Pero lo importante es que quede claro que las glaciaciones favorecen la sedimentación en la fosa y los periodos interglaciares, cuando tenemos mucha calor y alto CO2, eh, la sedimentación en la fosa no es eficiente y los sedimentos se quedan atrapados en el agua. Ya. Eh, bueno, otro mecanismo de sedimentación son los ríos. ¿Ya? O sea, actualmente los ríos transportan sedimentos, ¿cierto? Llegan hasta a la cuenca de Antearco y cuando pasa mucho tiempo, esos ríos traen turbiditas, traen sedimentos más del continente, o más pesados, más arcilla. ¿Y qué producen? Producen erosión y formación de cañones. O sea, aquí se ve un cañón submarino, ahí va.
Aquí va otro cañón, ahí está, se puede ver. Ese es un tremendo cañón, ya es mucho más grande que el cañón, Gran Cañón de Estados Unidos. Ahí está, pero está en el mar. Ahí va. Y este cañón es el cañón Biobío, que está en la continuación del río Biobío. Entonces este cañón eroda tanto, porque trae sedimentos pesados y eroda, y claramente aquí vemos en la batimetría, ustedes pueden ver aquí una formación abanico. Y esa formación abanico es por el transporte sedimentario por el cañón. ¿Ya? Entonces ahí transporta el cañón y tira una descarga sedimentaria. Entonces los cañones submarinos también son un mecanismo eficiente de sedimentación. El sur de Chile está lleno de cañones submarinos. ¿Por qué? Porque está lleno de ríos. Por ejemplo, el cañón Tolten, Imperial, ahí va. Eh, Acá está en Cucao, en Chiloé, ahí va un cañón, el río Cucao, ahí va el cañón y deposita aquí una formación abanico. ¿Ya? Eh, Chacao, ahí va el cañón, ahí tiene la descarga. Bueno, esta batimetría no es tan buena resolución, en la plataforma se ve súper mal, pero acá en la fosa misma se ven descargas, ahí se ven descargas de sedimentos recientes, ahí también. Va un flujo de descarga de sedimentos por los cañones. ¿Ya? Entonces, el tema es que llegamos a dos mecanismos. Uno son las glaciaciones producen sedimentación continua, ¿ya? O sea, en todo el margen, digamos, donde hay glaciares, y generalmente es al sur de Chile, de Valparaíso hacia el sur, más que nada desde Temuco hacia el sur, ahí están las glaciaciones más pronunciadas. Y lo otro que favorece son los ríos, o sea, los cañones, ¿cierto? Los cañones submarinos. Pero hay más mecanismos de sedimentación, eh, que es la misma, más que sedimentación, es una redistribución de los sedimentos una vez que caen a la fosa. Entonces, el tema es, una vez que los sedimentos caen a la fosa, o caen a la placa oceánica, o sobre la placa oceánica, ¿cómo se redistribuyen en el espacio? Bueno, obviamente las partes más profundas, los sedimentos van a ir a la parte más profunda, ¿cierto? Por gravedad. Entonces, ahí es donde hay que ver cómo es la topografía del fondo del mar, que es la tarea que tienen que hacer. Bueno, aquí se muestra la dorsal de Chile, ¿cierto? Estos segmentos, bastante discontinuos, ahí van. Ahí está la dorsal de Chile. Ahora, si nos concentramos en toda la batimetría de la fosa chilena, veríamos esto, veríamos que aquí tenemos una capa continua de sedimento. Aquí estamos a los 33 grados, aquí estaba el paraíso. Y todo esto sedimentado, sedimentado, y acá está más sedimentado todavía. O sea, está sedimentado en la fosa, pero más encima como que llega más hacia mar adentro los sedimentos. Mar adentro me refiero que es más ancho esta parte homogénea, esta parte plana. Porque aquí está plano o está homogéneo y después está rugoso. ¿Por qué? Porque aquí tenemos el basamento oceánico como aflorando, y acá están los sedimentos cubriendo el basamento oceánico, así por eso está plano, está homogéneo. Pero aquí parece que esto es más ancho todavía, como que se expande más hacia el oeste. Y bueno, después se hace más angosto, más angosto, más angosto acá. Y acá realmente no hay sedimento. ¿Por qué no hay sedimento acá? Bueno, porque aquí está el punto caliente, el punto triple. Este es la dorsal de Chile, el centro de expansión, está súper caliente, súper flotante, entonces está todo levantado. Y como está todo levantado, todos los sedimentos se van para el norte o para el sur. Y por eso no hay sedimentación acá. Aparte que todo esto es fresco, porque se está formando, se está cristalizando, hay volcanismo, y todos los sedimentos se van para el norte
Y más encima, hacia el norte, la placa se hace más vieja. Y como la placa se hace más vieja, los sedimentos pueden seguir una redistribución hacia el norte, por gravedad. Pero eso lo podemos ver también acá. Ahí se muestran perfiles sísmicos de reflexión desde la fosa o desde cierto punto de la placa oceánica hasta la fosa. Acá está la fosa enterrada. Digamos, aquí está el frente de formación, aquí está la fosa, aquí está todo sedimentado, por eso no se ve la fosa, pero está todo sedimentado. Y esto sería el primer punto del continente que llamamos frente de formación. Entonces aquí hay diferencias, si ustedes se dan cuenta. Esto es de norte a sur. Aquí a los 36, 38, 41, 43 y 45. Hay diferencias. ¿Cuáles son las diferencias principales? Es que, por ejemplo, en el sur, en Chiloé, el más largo, los sedimentos llegan tan lejos, llegan más lejos. O sea, tienen una cuenca sedimentaria o una especie de cuenca sedimentaria más ancha. Acá también, súper ancha. Pero después se hace más angosta hacia el norte, se hace más angosta, y también hacia el sur. Bueno, hacia el sur se hace más angosta porque tenemos el punto triple que se aproxima. O sea, tenemos la dorsal de Chile, entonces esto se hace más angosto. Se va angostando, se va angostando, se va angostando, porque está la dorsal de Chile. Pero hacia el norte también se hace más angosto. Le preguntas por qué. Bueno, es porque aquí está más levantado. Está más levantado el outer rise, el abombamiento. ¿Ya? Está más desarrollado, aquí está clarito. El abombamiento está mucho más levantado. Acá es más plano el abombamiento. Por eso los sedimentos pueden viajar más hacia el oeste. Y aquí está más levantado el abombamiento. Entonces los sedimentos se quedan acá. ¿Ya? Entonces es por un tema topográfico. Acá tenemos como un muro, o un lomo de toro, diría yo. Un lomo de toro, que es el abombamiento del outer rise, en el norte. En el sur no hay ese lomo de toro, entonces los sedimentos pueden viajar para el oeste. Entonces, ahí se ve lo mismo, pero interpretado. El norte, tenemos este lomo de toro, este alzamiento del outer rise, y acá el alzamiento es más plano, o sea, no es tan fuerte. Y si comparamos, por ejemplo, este versus este, veríamos una diferencia así. El rojo sería, el de abajo sería este, que es más bajo, más plano el outer rise, el abombamiento, y el otro es más levantado. Y entonces ese levantamiento produce un muro para el viaje de sedimento hacia el oeste. Entonces la pregunta va a ser, ¿por qué en el norte tenemos ese levantamiento más alto que en el sur? Eh, que en el sur. Bueno, la respuesta eh, queda, digamos, queda pendiente, o sea, queda en la tarea, tiene una lectura también de un paper, y ahí sale la explicación, ¿ya? Se la voy a resumir ahora, pero pueden profundizar en la lectura que tienen que leer de los archivos que subimos para la tarea. Y la razón es que en el norte la placa, como es más vieja, es más rígida, es más elástica. Entonces, cuando pasa eso, es capaz de formar un abombamiento más pronunciado. ¿Ya? Más pronunciado. Puede formar un outer rise de mayor amplitud. Cuando la placa es más joven, como en el sur, la placa es más débil, es menos elástica, es como más dúctil. Yo diría menos elástica, más que dúctil, pero cuando pasa eso, cuando es menos elástica, no se forma un abombamiento de tanta amplitud, sino que es más
simplemente se deflecta localmente, baja y no se levanta tanto. ¿Ya? Entonces, por un tema de diferencia elástica o diferencia de rigidez. Y esa diferencia de rigidez es porque también son muy distintas en edad. La placa del norte es mucho más vieja que la del sur. Ya esta es como 30 y tantos millones de años versus 14 millones de años. Ahí está. 18 millones de años versus 30 millones de años versus 35 millones de años. ¿Ya? Entonces esas diferencias de edad hacen que esto se comporte más elástico, más rígido que la del sur. Y produce esta diferencia de alzamiento del abombamiento y eso produce un muro para los sedimentos. Ya, entonces ahora vamos a empezar a hablar un poco más de la dorsal de Chile. ¿Alguna pregunta hasta acá? Profe, yo tengo una pregunta. ¿Ya? No sé si lo he mencionado antes, pero cuando he visto estas imágenes como las de la presentación, me queda la duda como por qué hay como partes tan sectorizadas que están cortadas como por, como que no hay imagen, me imagino que es que no hay resolución, pero ¿por qué entonces hay como líneas y en el mapa siguiente? No sé si se ha entendido mi pregunta. En el siguiente. Por ejemplo, en esa figura, como que me imagino que hay zonas sin resolución, pero no sé por qué hay como pequeñas líneas donde sí las hay entre medio. Como una duda de las figuras en realidad. Entonces, porque aquí hay unas líneas así y acá está en blanco. Claro, claro, sí, como que me llama la atención eso. Ah, es porque el barco no pasó por ahí. El barco pasó mapeando todo esto, e iluminando, digamos. Iluminando. Entonces se tomaron datos donde están donde hay datos, pasó el barco. Y por donde no pasó, por problemas de costo, como siempre, no se tomaron datos. Por eso se queda en blanco. Pero se puede hacer, esa es la razón, ¿ya? Esto es una tecnología de alta resolución, tomada por barco. Entonces, lo que se puede hacer a veces es eh, interpolar con baja resolución satelital y rellenar los huecos, rellenar los espacios vacíos. Pero va a quedar alta con baja resolución. Pero es por una razón de que el barco no pasó nomás. Ah, ya, ya, vale, gracias. Ya, la dorsal de Chile. La dorsal ejerce un efecto tectónico importante en el punto triple y en todo, digamos, en toda esta región de la Triple Unión, placa Nazca, placa sudamericana y placa antártica. Ahí va la dorsal de Chile, fue transformante, dorsal de Chile, fue transformante, dorsal de Chile, punto triple. Ahí está. O sea, aquí tenemos, por ejemplo, Guafo, zona de fractura de Guafo, está la isla Guafo, dorsal de Chile, acá no me acuerdo, Wambin parece que es la falla transformante, dorsal de Chile, y acá está el punto triple, y después hay más fallas transformantes, Taitao, Tres Montes, Esmeralda, y el tema es que entre los 47 y 49 grados sur, o sea, entre el punto triple y unos 200 kilómetros más al sur, hay, hay inactividad volcánica del arco. O sea, hay un gap o una laguna de arco volcanismo. ¿Ya? Entonces, obviamente, ese gap de arcovolcanismo está relacionado con la dorsal de Chile de alguna forma. Entonces, la pregunta es: ¿por qué se produce este gap volcánico? Bueno, si vemos la historia de la dorsal de Chile,
¿ya? Eh, ¿Cómo ha sido su colisión con el continente? Veríamos lo siguiente. Hace 18 millones de años, ahí, esta es la dorsal de Chile, ahí va. Dorsal de Chile, fue transformante, dorsal de Chile, etcétera. ¿Ya? Entonces aquí estamos 18 millones de años. Ahí, esta es la geometría de la dorsal de Chile y sus fallas transformantes. Entonces aquí estaríamos 18 millones de años, después estamos a los 14, estaríamos por acá, todo avanzando, y recién empieza a haber una colisión aquí, en Tierra del Fuego, a los 14 millones de años, hace 14 millones de años. Después esto empieza, como esto sigue colisionando, empieza a migrar el punto de colisión. Entonces esto subducta, ¿cierto? Subducta bajo el continente, y después el punto triple, este sería el primer punto triple, ese. Acá está Antártica, acá está Nazca y acá está Sudamérica. Después esto se va para el norte, ¿cierto? Entonces tendríamos a los 10 millones de años, es el punto triple. Después a los 6 millones de años sería ese punto triple. Después a los 3 sería ese el punto triple. Y este es el presente, 0 millones de años, presente, y ese es el punto triple actual, el que estamos viendo acá. Ahí. ¿Ya? Pero esto se llama reconstrucción cinemática. ¿Ya? O paleoreconstrucción cinemática. Entonces, ha sido una migración hacia el norte, la dorsal de Chile. Entonces, el punto triple ha migrado hacia el norte y podemos, por ejemplo, concluir que hace 14 millones de años, un segmento de 700 kilómetros de la dorsal de Chile chocó con el margen. Porque ahora tenemos un pedacito así, más angosto, versus todo este pedazo que chocó. O sea, este pedazo fue mucho más ancho y chocó con el continente. No es lo mismo que choque un pedacito así. ¿Ya? Hay diferencias geométricas. No es lo mismo chocar con un camión que chocar con un auto chico. Es como eso. ¿Ya? Entonces, eso produce efectos distintos. Ahora, entre los 6 y 3 millones de años hacia atrás, las secciones de la dorsal de Chile son más cortas, son estos pedazos, eso, así o así. Y justo ese pedacito, si se dan cuenta, justo ese pedacito coincide con el largo del arco volcánico, que son como 2 grados geográficos, entre los 47 y 46, porque si seguimos la dorsal de Chile, subductada, debe estar como por acá y por acá, algo así, ¿cierto? Es pura cosa geométrica. Esto está visto en planta. Entonces este segmento debe estar por acá ahora, por ahí. Y eso coincide con el gap volcánico. Entonces, conclusión, el gap volcánico ocurre donde está la dorsal de Chile subductada. Es decir, entre los 47 y 49 grados sur está la dorsal de Chile subductada. Bueno, la pregunta entonces ahora es, ok, la dorsal de Chile está bajo el gap volcánico, pero ¿por qué produce un gap volcánico? Bueno, la dorsal de Chile es un centro de expansión. En ese lugar nacen, bueno, está súper caliente, ¿cierto? Ahí nace la litósfera o la placa Nazca, hacia la derecha si se quiere, y hacia la izquierda la placa de Antártica. Además, justo en el eje del centro de expansión, la temperatura es tan alta que asciende el magma estenosférico. ¿Ya? Entonces, en el fondo, ese borde o ese eje es como una especie de ventana estenosférica. Es el nombre que se le da. Asthenospheric Window, que es como la astenósfera se aproxima porque es tan delgada ahí la litósfera, porque ahí están haciendo la litósfera, ¿cierto? Entonces ahí la astenósfera se acerca y la astenósfera, digamos, es una ventana hacia la astenósfera.
Eso se grafica así. Ahí tendríamos la dorsal de Chile, centro de expansión, placa de Nazca para la derecha, placa antártica para la izquierda, y ahí nace ahí está la astenósfera. Está tan delgadita la litósfera y ahí viene la astenósfera. Y por eso es una, una especie de astenospheric window. Ahí está también. ¿Ya? Ahora, como es tan delgada la litósfera, se dibuja así como en punteado. ¿Ya? ¿Y qué pasa cuando es tan delgada la litósfera? Bueno, ¿cómo se produce? La pregunta ahora es otra. ¿Cómo se produce el arcovolcanismo? El arcovolcanismo se produce siempre a profundidades, siempre se produce por fusión parcial de una placa subductante que está subductando a 100, 150 kilómetros de profundidad. Y esa placa eh, se producen procesos de deshidratación, ¿cierto? Se producen procesos de volatización, o se producen reacciones metamórficas que el agua se expela, se va, y esa agua baja la fusión parcial, se baja el punto de fusión parcial, o claro, el punto, melting point, y al bajar la temperatura del melting point, favorece la formación de magmas a esa profundidad que ascienden y después eruptan y forman los volcanes. Por ejemplo, acá, ahí viene la placa de Nazca, aquí estamos a los 46 grados sur, justo en el punto triple. Viene la placa de Nazca subducta, aquí se produce la fusión parcial, el agua se deshidrata de esta placa, ya vimos cómo se hidrataba la placa, la clase pasada, ahora se deshidrata esa agua, se va, baja el punto de fusión parcial, tenemos la presión y temperatura correcta para producir magmatismo, y se producen los fluidos magmáticos, y esto ascienden y producen el volcán. Perfecto. Pero ¿qué pasa si esta placa no tiene agua? Bueno, no se va a bajar el punto de fusión parcial y el magmatismo no va a ocurrir, como ocurre acá, por ejemplo. ¿Y por qué no va a ocurrir cuando la placa es joven? Bueno, por lo mismo, porque como la placa es tan joven, está tan caliente, que todo el agua ya se fue, ya se deshidrató, y no fue capaz de almacenar agua. Entonces se subducta una placa tan joven que ya no tiene agua, o se deshidrató antes, a temperaturas más altas, más bajas. Entonces viene una placa tan joven que no tenemos nada que deshidratar. Está caliente, además, está caliente. Puede producir plutonismo anómalo, pero no se produce fusión parcial, entonces no hay volcanismo. Esto sigue subductando, después viene el segmento de Antártica, placa antártica, no hay nada que deshidratar, entonces no hay volcanismo. Finalmente vamos más al sur, a los 50 grados sur, y ahí ya se acabó el pedazo de la astenospheric windows, de la ventana astenosférica, y ahí tenemos la placa antártica, y esa sí está más vieja, tiene más agua, y se puede deshidratar, y se produce, y vuelve a ocurrir el arcovolcanismo. ¿Ya? Entonces esa es la razón. Eh, Cuando tengo una ventana astenosférica, no hay nada que fundir bajo el mar, bajo el arco, no hay nada que deshidratar, y por tanto no hay nada que fundir. Y si tenemos una ventana astenosférica, como ocurre a los 47 y 49 grados sur, como acá o como acá, ahí ahí no hay nada que fundir, y se produce este gap volcánico. ¿Se entiende? Bueno, esta es una explicación, y el hecho es que no hay volcanismo entre 47 y 49. El otro hecho es que eso lo produce la dorsal de Chile. Entonces tenemos toda esa evidencia, y esta es la explicación más coherente, más razonable para explicar el gas volcánico, ¿ya? Que no se puede deshidratar un centro de expansión, o no hay mucho material para
mucha agua contenida que expeler, que deshidratar para producir fusión parcial y producir arcomagmatismo. En otras palabras, no tenemos el combustible para producir el arcomagmatismo. ¿Qué más produce la dorsal de Chile? Bueno, la dorsal de Chile, recordar que es una zona caliente y levantada, rugosa. Ahí está, súper rugosa. Choca con el continente. ¿Qué pasa cuando algo rugoso choca con el continente? Bueno, va a producir erosión tectónica. Va a remover el material del continente, va a haber una destrucción del continente. Eso es por un lado, erosión tectónica. ¿Qué más va a producir? Bueno, va a producir plutonismo y magmatismo anómalo. ¿Por qué anómalo? Porque, bueno, no es normal que una dorsal de Chile sea un centro de expansión esté subductando. Y sabemos que esto genera volcanismo de tipo oceánico, ¿ya? Tipo oceánico a esta profundidad. Entonces, aquí va a haber una contaminación entre magmas basálticos con el continente, ¿ya? O sea, una cosa que, para que no se confundan, la dorsal de Chile es un centro de expansión que produce volcanismo oceánico o basáltico, que no tiene nada que ver con el arcomagmatismo, son magmatismos distintos, ¿ya? Esto ocurre a profundidades súper bajas, en el agua, más encima, en el fondo del mar. El arcomagmatismo es un volcanismo especial que ocurre a profundidades de 100 y 150 kilómetros, ¿ya? Entonces son cosas distintas, no confundirlo. Entonces, pero por sí mismo, esto también genera un volcanismo basáltico, ¿ya? De baja temperatura. Y al subductar, va a contaminar ese magma basáltico con el continente delgadito, en la parte más frontal, y va a producir plutonismo anómalo. Plutonismo anómalo, ¿ya? O magmatismo o intrusiones. ¿Ya? Eso son dos cosas que ocurren. O sea, por un lado, la dorsal de Chile va a chocar, va a erodar el continente, lo va a remover material, y por otro lado va a producir magmatismo anómalo en la parte más somera. Además va a producir alzamiento reciente, del cuaternario reciente. ¿Por qué? Como está tan caliente, esa región levanta todo el continente. O sea, la parte donde está chocando. ¿Sí? Localmente donde está colisionando, como está caliente, lo va a levantar, porque está todo caliente. Y eso produce un alzamiento. Y entonces, algunos conceptos básicos de erosión y acreción tectónica. Bueno, estos son conceptos básicos. Vamos a usar un poco la nomenclatura. Esto es un margen chileno acrecionario en el sur, típico. Esto está a los 36 grados sur, por ejemplo. Tenemos una plataforma continental, un talud continental, la causónica subductante, la fosa está sedimentada, tenemos una cuenca de antearco, tenemos sedimento en la fosa, un canal axial, que es como un río submarino, tenemos montes submarinos que subductan o Horsengravens, fallas normales, están rellenadas con sedimento al subductar. Eh, También se forman cuencas de talud, o sea, hay cuenquitas aquí de sedimento en el talud mismo. Y el punto que es donde están los sedimentos y el continente, donde se empieza a deformar, porque hay compresión, entonces hay falla inversa, eso se llama frente de formación.
¿ya? Frente de formación. Entonces, y además acá esta parte del talud, arriba, talud es la parte de la topografía, ¿ya? Como la superficie topográfica. Pero aquí hay una estructura que es el prisma de acreción, que sería como esto, visto al revés. Tendríamos un prisma de acreción, hay falla inversa, y el frente de formación estaría por acá, ahí estaría la fosa enterrada, falla inversa, como hay tantos sedimentos, por la compresión se pueden formar volcanes de barro, que no son magmáticos, sino que son barro que se comprimen y expelan agua o lodo, ¿ya? Esos son volcanes de barro. Y además, como hay tantos sedimentos, en las porosidades se pueden generar gases de hidratos. Eso sería como, y además hay emanaciones por los gases, ¿ya? Emanaciones por las porosidades hacia afuera, así como fumarolas, ¿ya? Eso sería como un margen acrecionario, y además los sedimentos se acrecionan y pueden subductar también. Y se pueden subductar y después eventualmente se pueden acrecionar por debajo, underplate sediments, o sediment underplating, o acreción basal. Más hacia el continente tenemos una cuenca de antearco. Y bueno, en resumen, un sistema acrecionario es en el cual se adhiere material a la placa superior. ¿Cuáles son las consecuencias? Que la placa se hace más grande, la placa superior se empieza a agrandar porque se acreciona sedimento y se empieza a extender mar adentro. Además, hay fallas inversas por la compresión y hay una progresiva migración del eje de la fosa hacia el mar. ¿Ya? Eso es un margen acrecionario. En más detalle, lo que vemos es, aquí vemos el talud. El talud se puede separar cuando es posible, talud superior, talud medio, talud inferior, sedimento de la fosa, un techo del basamento oceánico, sedimentos que subductan, y estos que subductan se pueden acrecionar o continuar, ¿ya? Pueden continuar o pegarse por debajo, y ese canal que se forma entre la placa oceánica y el prisma de acreción o la corteza continental es esto se llama canal de subducción, ¿ya? Canal de subducción, subduction channel. Y el techo del canal de subducción es un reflector sísmico que se le llama décollement. Ya es el nombre, décollement. Es el techo del canal de subducción. Ahora, el límite del prisma de acreción lateral es el backstop. El backstop es nada más que un contacto entre la corteza continental y el prisma de acreción. Estos son sedimentos compactados, acumulados, que tiene contacto con la corteza continental, que puede ser una corteza metamórfica, una corteza ígnea cristalina. ¿Ya? Eso es el contacto, que define un límite reológico. Bueno, aquí el prisma de acreción es compactado, porque esto subducta, o sea que hay compresión, y se producen fallas inversas. Esto es como, si lo ven, es como tener un boot loss, un bulldozer, en el cual tengo la nieve y la comprimo para allá, y tengo esto fijo, y se empieza a comprimir. Pero al revés, en el fondo. Esto viene para allá, esto está fijo, backstop, y esto se comprime. ¿Ya? Y se forman, como hay compresión que se va a formar,
falla inversa. Pero otra forma de falla inversa o de deformación inversa son los pliegues. Y se forman estos pliegues que son tan grandes, unos tremendos pliegues que se llaman cerros acrecionarios. Accretionary ridges. ¿Ya? Y acá hay pura falla inversa. Eso pasa en los márgenes acrecionarios. ¿Ya? Entonces, el backstop es un contacto entre el prisma de acreción y la corteza continental, que a veces se le llama prisma interno también. Prisma, o, a ver, se le llama, hay varios nombres. Al complejo acrecionario, el prisma de acreción puede ser compuesto por dos unidades, un prisma frontal o un prisma mediano. Ya, todo esto sería un accretionary prism, prisma de acreción. O podría ser un prisma frontal y al tiro tendríamos una corteza continental. Lo relevante aquí es que hay eh, contactos litológicos entre roca, mientras más al este, más a la derecha, va a ser roca más dura, ¿ya? Porque lo de acá es más reciente, pues el sedimento más fresco es más débil. Y puede haber puede haber un contraste de edad bastante alto, esto va a ser mucho más viejo que lo de acá, y estos contactos son como una estratificación pero horizontal. ¿Ya? Tenemos un prisma de acreción, backstop o contacto con un prisma interno, rocadura, framework, y lo que pasa es que esos prismas de agresión, o sea, esos frameworks, esa roca madre, rocadura, en el pasado también fueron un prisma de agresión y sufrieron procesos metamórficos y por eso se le llama paleoprisma de agresión. Pero un paleoprisma de agresión en el fondo es una corteza continental metamórfica, pero fue un prisma de agresión en el pasado, por eso se le dice paleoprisma de agresión. Y así yo puedo seguir hacia el este y llegar a un paleozoico. Ya hay prisma de agresión paleozoico. Quizás está sobreabusada la palabra prisma de agresión, yo creo que sí. Pero el hecho es que hay estratificaciones horizontales. Aquí tenemos un paleoprisma agresión, paleozoico, un paleoprisma quizás jurásico acá, y acá tenemos uno reciente, actual. ¿Ya? Entonces, tener presente que pueden haber contactos laterales. ¿Ya? Ahora, en términos prácticos, un prisma de agresión se refiere generalmente a la parte más joven, a esta. O se le dice el prisma de agresión actual. ¿Ya? Actual. Entonces, bueno, ahí dice backstop es el borde o el contacto que define una región considerablemente más fuerte de la placa superior que casi no se deforma ante la compresión asociada a la agresión. Este límite puede marcar un extremo de la corteza cristalina o un paleoprisma de agresión altamente compacto que ya no sufre mayor deformación. Claro, el prisma de agresión es más joven y es más débil, y el paleoprisma de agresión es mucho más rígido, más fuerte, por eso se dice que es considerablemente más fuerte que la placa en la parte superior de la placa superior, que no se deforma ante la compresión asociada a la agresión. O sea, esto es rocadura y esto se deforma mucho por la compresión, se forman los pliegues, falla inversa. Y esto tiene quizás falla heredada del pasado, pero no se deforma por la compresión reciente. ¿Ya? Esa es la diferencia. Es un contraste reológico. Bueno, también un contraste litológico, pero también reológico. Es decir, se deforma casi nada esto versus esto. Ahora, los backstop pueden tener una geometría así, o sea, apuntando hacia la fosa, puede estar levantado, o puede ser para abajo y para arriba. Entonces los cementos se pueden meter por abajo, si fuera así, o si asá, los cementos se meten por arriba. ¿Ya? Esto, bueno, aquí esto ocurre en Les Antillas, en el Caribe,
Esto ocurre en Vancouver, Canadá, y esto ocurre en Perú. Entonces, como así y así. Una combinación de estos dos. Esta es una combinación de estos dos. Ahora, así es como bastante raro, y esto se podría ocurrir solamente cuando se subducta un sedimento, un simón, un volcán submarino, una orsal, y eleva tanto por debajo, basalmente, y genera esta cavidad para que los sedimentos se metan por debajo. ¿Ya? Pero lo importante es que un backstop puede tener una geometría así, asá o una combinación. Va a depender de la geología local. ¿Ya? Como les decía, el decolmón es el techo del canal de subducción. Los sedimentos subductan y los sedimentos poco consolidados, entre comillas, subductan y tenemos un canal, ya que tenemos un techo. Y ese techo se distingue, se detecta, porque tengo los sedimentos que subductan poco consolidados, desde acá, vienen de acá los sedimentos poco consolidados, subductan, y la parte de arriba va a estar la parte más porosa y probablemente con agua. Entonces, como tengo agua en la parte de arriba, es como un canal que esto subducta, por eso se llama canal de subducción, pero la parte del canal de arriba tengo el agua menos densa, o la parte menos densa de los sedimentos, y hay más porosidad, y como hay agua, se genera un contraste de propiedades elásticas brutal entre el agua y la roca compacta de arriba. Entonces, como tengo agua metida por ahí, en una recta, en una curva, versus roca, eso se puede detectar con sísmica bastante bien y se produce un tremendo reflector que aquí se puede observar, que es el decolmonto, o el techo del canal de subducción. Eso es el decolmonto. Y por eso se puede detectar también porque tiene mucha agua, ¿ya? La parte de arriba. Mucha agua la parte de arriba. Y ahí se observa un canal de subducción subductante. Ahora, el canal de subducción puede ser grueso, puede ser delgado, va a depender de las condiciones geológicas de cada lugar. ¿Ya? Y eso tiene implicancias en los procesos de terremoto y en los procesos de acreción tectónica. ¿Ya? Ahora, una vez que entra en el canal de subducción, estos sedimentos pueden seguir subductando. De hecho, pueden llegar hasta el arco hasta la astenósfera, o se pueden pegar, se pueden acrecionar basalmente arriba, acreción basal, o una combinación de ambas. Un pedazo se va para arriba y un pedazo sigue hacia la astenósfera. Entonces, hablamos de acreción basal cuando se adiciona material por debajo del prisma de acreción o de la placa continental y se empieza a engrosar por debajo y y si se engrosa por debajo, se va a levantar y se produce ese alzamiento. ¿Ya? Ahí se empieza a levantar. Hablamos de acreción frontal, bueno, el nombre lo dice, cuando los sedimentos se acrecionan frontalmente y el prisma se empieza a expandir hacia el mar, se empieza a hacer más ancho. ¿Ya? Entonces, una es acreción basal, acreción frontal. Los dos son procesos de acreción. ¿Ya? Entonces, el lunes vamos a ver los procesos de erosión, que es como lo contrario de acreción. Acreción es cuando adiciono material al continente, o a la placa continental, o a la placa superior, y erosión es cuando quito material o remuevo material a la placa superior. ¿Ya? Así que vamos a seguir el lunes. No sé si tienen alguna pregunta. Profe, Sí. no sé si ha subido esta presentación, ¿la podría subir? Yo tengo la impresión de que no. Porfa. Como esta.
Sí, estoy casi segura que no está en el curso. Lo que pasa es Ah, no, que tomo algunas credenciales. ah, que yo las presento y después las subo. Pero sí que las subo. Ah, ya, ya, porfa. Gracias. Ya. Ya, pues entonces, haga la tarea, no la dejen para el final, para que no se estresen tanto al final. ¿Ya? Eso, pues. Que tengan un buen fin de semana. Chao. Chao, profe, gracias. Gracias, que estén bien.